Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 2 de febrero en que celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo, también conocida como la fiesta de la Candelaria. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Primero hacer una introducción a esta fiesta de la Candelaria, que es una fiesta donde, en primer lugar, lo que destacamos es a Jesucristo, luz del mundo, y que se ubica entre el tiempo de Navidad y el inicio del tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Ya en el tiempo de Navidad, de alguna manera, hemos celebrado esa presentación de Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque se da el octavo día de su nacimiento. Al octavo día es llevado Jesús por sus padres al templo de Jerusalén para realizar esa presentación en la cual se encuentra con Simeón, se encuentran con esa profetisa llamada Ana. Eso es lo que hemos celebrado de alguna manera el 1 de enero, el octavo día de la Natividad de nuestro Señor. Pero ese día celebramos a María, Madre de Dios, es decir, que nos enfocamos más en esa maternidad divina. En cambio, en esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo, y por eso el nombre de Candelaria, se tomó la tradición de bendecir las candelas en recuerdo de ese Cristo, luz del mundo. Y por tanto, esta es una fiesta de luz. Es una fiesta que lo que busca es recordarnos cómo Jesucristo es la luz que ilumina el mundo y que ilumina sobre todo nuestra conciencia para mostrarnos el camino hacia el cielo. Y de ahí que sea tan bonito que este día hacemos esa bendición de las candelas. Obviamente este año la Candelaria, la presentación de Jesús en el templo, ha caído domingo y por eso tenemos la oportunidad de celebrarlo todos, porque siempre se celebra el 2 de febrero, por tanto puede caer en cualquier día de la semana. En la primera lectura de esta fiesta leemos el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. La primera lectura de esta fiesta de la Candelaria nos muestra esta imagen de la proximidad de la llegada del Señor, pero llama muchísimo la atención la terminología que utiliza en comparación con lo que vamos a ver justamente en el Evangelio. He aquí que envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Cómo se anuncia esa llegada de Juan el Bautista. Y de improviso entrará en el santuario ya no el mensajero, sino el Señor, al que ustedes buscan, el mensajero de la alianza, al que desean, va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Y aquí la imagen que de verdad debe estremecer nuestro corazón. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Claro,
nuestra imaginación puede correr inmediatamente a una cosa grandiosa, enorme, gigantesca, un gran líder, un gran guerrero. ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Y cuando entendemos que estas palabras se refieren a Jesús, un tierno niño de 8 días entrando en los brazos de su padre y de su madre al templo de Jerusalén, que es lo que estamos celebrando hoy día, esta imagen nos desbarata. Nos desbarata, ¿por qué? Porque lo que esperamos en nuestra imaginación, en nuestra forma de ver las cosas, no tiene nada que ver con el modo de actuar de Dios. Y efectivamente, lo más humilde llega a ser lo más estremecedor para el corazón. Lo más humilde tiene que llegar a ser lo que verdaderamente estremezca nuestro corazón. ¿Qué cosa más humilde, más pequeñita, más insignificante puede ser un niño en los brazos de sus padres? Qué hermosa imagen para reconocer en ese niño al que ha sido enviado por el Señor, que es el mismo Dios, el Señor de los ejércitos, aquel que entra para iluminar al mundo. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Hace pocos días atrás hemos leído esta lectura en nuestra lectura semanal de la carta a los Hebreos que hemos estado leyendo desde el inicio del tiempo ordinario. Volvemos a ese capítulo 2 de la carta a los Hebreos, que nos recuerda cómo todos los hijos de una familia tienen la misma sangre y que por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Y al celebrar la presentación de Jesús en el templo, ¿qué es lo que vemos? Vemos a ese niño, a ese infante, a ese Dios hecho hombre que ha adquirido efectivamente nuestra misma sangre, nuestra misma condición. Para entonces, ¿qué hacer? Destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Esta frase de la carta de los Hebreos es tan gigante, tan profunda, para destruir al diablo, que logró introducir a través del pecado, y logró introducir en la historia de la humanidad la muerte. Y con esa muerte domina a los hombres, pero ya no los domina. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado para que aquellos que vivían con temor a la muerte ya no vivan como esclavos toda su vida. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene la última palabra. La muerte ha sido vencida en la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo, ¿qué es? La manifestación de lo que Dios nos promete a nosotros. Cristo se ha hecho hombre y ha vivido una vida humana como la nuestra y ha muerto como moriremos, tú y yo, como moriremos todos nosotros, pero ha vencido a la muerte, ha resucitado. Hoy día contemplamos a ese niño presentado en el templo que ha venido justamente a hacer esta obra de liberación. Jesús no vino a ayudar a los ángeles,
sino a los hombres, a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo. ¿A fin de qué? De llegar a ser ese sumo sacerdote misericordioso con ellos y fiel a las relaciones que median entre Dios y los hombres. Ese sumo sacerdote que hemos estudiado tanto leyendo la carta a los Hebreos. Ese sumo sacerdote que es el supremo. No hay un sacerdocio más grande que el de Cristo y expiar los pecados del pueblo. Es decir, brindarnos la posibilidad de alcanzar la salvación por esa misericordia que borra nuestros pecados. Y como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba, es decir, verdadero mediador, pero que además es maestro, que además es médico, que nos brinda efectivamente la ayuda que necesitamos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio que acabamos de hacer, que obviamente hemos leído toda la escena de la presentación de Jesús en el templo, concentrémonos en primer lugar en esa frase de Simeón que le da el sentido de la Candelaria a esta fiesta. Simeón dice esta oración tan preciosa, este himno tan precioso: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz que alumbra a las naciones. De ahí que salga justamente esta idea de reconocer a Jesucristo como luz del mundo. Es decir, que cuando celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, lo primero que hacemos es tomar ese testimonio de Simeón, de este profeta, y decir: sí,
Lo que profetizó sobre Jesús era cierto, es verdad. Él es la luz que alumbra el mundo. Él es la luz que alumbra a todas las naciones. Y la bendición de las candelas que hacemos en este día es justamente para reconocer eso, para demostrar además mi deseo de ser iluminado por el Señor. Como siempre, puede ocurrir que una persona realice una acción con un con rectitud de fe, y puede ocurrir también que no haya esa rectitud, que no haya ese acercamiento verdadero. El tomar una vela y hacerla bendecir y encenderla para utilizarla además en mi hogar en los momentos de oración. Y lógicamente puedo bendecir siempre las velas y puedo bendecir varias velas el día de la Candelaria para encenderla en los momentos de oración, para tenerla efectivamente en mi hogar y recordar este hecho de que yo quiero ser iluminado por Jesucristo, quiero ser iluminado por su enseñanza. Entonces estaré en un orden correcto. Pero puedo simplemente tomar la vela como protección y casi superstición. Y entonces, claro, yo enciendo, bendigo la vela y la tengo en mi casa porque me protege y la enciendo para que me proteja. Pero resulta que a la hora de escuchar la palabra del Señor, no la quiero escuchar. A la hora de obedecer la voluntad del Señor, no lo quiero obedecer. Entonces ese signo de la bendición de la candela queda como un signo externo que no me va a servir de absolutamente nada. ¿Y por qué no me va a servir de absolutamente nada? Porque no estoy reconociendo verdaderamente a Jesús como luz del mundo, como esa luz profunda del mundo. Volvamos ahora al inicio del Evangelio. Transcurrido el tiempo de la purificación de María. Por eso es que esta fiesta también fue conocida como la purificación de María. Al inicio de la celebración de esta fiesta de modo litúrgico, se fue extendiendo desde la Iglesia de Oriente hacia la Iglesia de Occidente y adquirió ese tinte mariano de la purificación, tomando en cuenta que María, al dar a luz, no tenía ninguna impureza. Para entender lo que significa la purificación, tenemos que recordar un poco la mentalidad judía, delante de la cual se producían diferentes contaminaciones. La persona quedaba impura cuando estaba en contacto con los animales. La persona quedaba impura al derramar sangre y por tanto en el parto donde hay derramamiento de sangre, entonces había esta impureza y tenía que ser purificada. Por eso también es que cuando a María y a José en Belén le dicen no hay lugar en la posada, es no solo porque no los pueden recibir en la posada, no les pueden dar un espacito, sino porque ella está a punto de dar a luz y no puede dar a luz en la casa, tiene que dar a luz en un lugar especial. ¿Por qué? Porque si no queda contaminada la casa de acuerdo a la costumbre judía. Transcurrida la purificación de María, ¿qué hacen José y María? Cumplir la ley de Moisés. Y llevan al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplen aquello de que todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y ofrecer un par de tórtolas o dos pichones, que era la ofrenda de los que no tenían dinero, de los pobres. Y entonces cuando van llegando se topan con Simeón, este varón justo. Ya hemos hablado de las palabras de Simeón, de las primeras palabras de Simeón, pero quedémonos ahora con la primera frase que dice: ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Qué precioso. La iglesia utiliza este himno de Simeón. ¿Para qué? Para rezar todos los días
Al final del día, la última oración que hace la iglesia, es decir, los sacerdotes o los religiosos y todo el que quiere en las completas, reza este himno. ¿Para qué? Para tener este mismo sentimiento. Yo puedo morir en paz hoy. ¿Por qué? Porque conozco al Salvador. Y si conozco al Salvador, la luz ha alumbrado mi vida. La luz de Cristo ha alumbrado mi ser. Y si la luz de Cristo ha alumbrado mi ser, mi confianza es completa en que se cumplirán las promesas del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de la presentación del Señor. Feliz fiesta de la Candelaria.